metabólicas, diversas funciones muy diversas, que pueden ir desde la serotonina, que es la hormona de la felicidad y por ende encargada de evitar la depresión, hasta controlar una migraña. Por lo tanto, este aminoácido es muy importante y por lo tanto es un aminoácido esencial. El cuerpo en sí no lo puede fabricar, lo tenemos que consumir. Lo que vamos a ver son los alcaloides que se van a fabricar a partir de este aminoácido, del triptófano. En estos alcaloides tenemos muchos alcaloides derivados de él. Entre ellos tenemos a la reserpina, que se obtiene de la raíz de Randolphia. ¿Y cuál es la función de la reserpina?, me preguntarán. La reserpina se investigó como un antihipertensivo. Actualmente se le utiliza más que otra función como un antipsicótico, como un antitranquilizante. Otro de los alcaloides que vamos a ver el día de hoy son los alcaloides provenientes de la vinca, es decir, la vincristina y la vinblastina. ¿Y para qué servirán estos alcaloides, la vincristina y la vinblastina? Estos alcaloides tienen función antitumoral, evitan el cáncer, controlan la formación de cáncer. Otro de los alcaloides que vamos a ver el día de hoy son las amidas del ácido lisérgico, entre ellos la famosa ergotamina, es antimigrañosas, o la ergometrina y sus propiedades oxitóxicas. Clasifican estos alcaloides. Los alcaloides se pueden clasificar en triptaminas complejas, y las complejas pueden ser isoprénicas o no isoprénicas. Y también se pueden clasificar en alcaloides no triptamínicos. ¿Qué es esta molécula que he puesto acá abajo? ¿Qué creen que será? La molécula de un chisito, la estructura de la Coca-Cola, la estructura de la cocaína. La estructura del triptófano. Es la estructura del triptófano. Con esta estructura vamos a trabajar el día de hoy. Esta estructura la vamos a ver un poco más en esta diapositiva de acá. Por favor, los micros, chicos. En esta diapositiva de acá vemos esta parte de acá. Esta parte de acá que vendrá el núcleo indólico de nuestro triptófano. Esta parte, donde está en este momento mi cursor, ¿no se parece a esta parte de acá? ¿A esto de aquí? ¿Se parece o no se parece? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí se parece. Entonces, los alcaloides que tengan estructura en su molécula van a ser las triptaminas, ya sean simples o complejas. Ahora, si son complejas, pueden ser isoprénicas y no isoprénicas. ¿Qué es un isopreno? Un isopreno es una molécula lineal formada por 4 carbonos.
Acá tengo el isopreno. 4 carbonos lineales. 1, 2, 3 y 4. La característica de este isopreno es que tiene 2 dobles enlaces en los extremos. Si son complejas y son isoprénicas, ¿qué quiere decir? Que este núcleo indol va a tener en alguna parte unido a esta molécula isoprénica para que sirva de puente y unir otra parte de cadena al núcleo indol. Dice la teoría que estos alcaloides derivados del triptófano pueden no ser triptaminas. Si no son triptaminas, esto quiere decir que necesariamente no tienen este núcleo indol. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿O lo repito? Repítame. A ver, para aclararnos un poco. Estos derivados, estos alcaloides derivados del triptófano, se pueden clasificar en 4 tipos. En triptaminas simples, triptaminas complejas y no triptaminas. Ahora, las triptaminas complejas a su vez se pueden dividir en isoprénicas y no isoprénicas. Si son triptaminas, necesariamente van a tener en su molécula el núcleo indol, que hemos dicho que es esta parte de acá. El núcleo indol proviene del triptófano. Esta parte, este núcleo indol, es muy parecido a esta parte de acá de la molécula del triptófano. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Si son triptaminas, necesariamente tienen que tener un núcleo indol. Si son triptaminas simples, solamente tienen el núcleo indol. Si son triptaminas complejas, ¿por qué son complejas? Porque van a tener una característica isoprénica. ¿Qué es el isopreno? Es una cadena de 4 carbonos con una característica de 2 dobles enlaces a los extremos de la molécula. 4 carbonos con 2 dobles enlaces a los extremos de su molécula. Ahora, que sean complejas, quiere decir que este núcleo indol va a estar unida de alguna manera a esta cadena isoprénica para formar un puente y a la vez unirse a otra cadena, a otra estructura aromática y hacer más grande la estructura final del alcaloide. Por eso es compleja, porque su estructura va a ser mucho más grande, mucho más enredosa, mucho más difícil. Ahora, el otro grupo de alcaloides derivados es que no son triptaminas. Al no ser triptaminas, ¿qué quiere decir? Que no tienen este grupo indol. Pertenecen, derivan de alguna parte del triptófano, pero en su estructura no van a encontrarse este núcleo indol. ¿Sí? ¿Ahora sí me entendieron mejor? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Chicos, sigo entonces. ¿Sigo? Ya, muy bien. Ahora, en los alcaloides derivados del triptófano hay un grupo muy importante que van a ser los derivados del cornezuelo del centeno. Al decir que son importantes me refiero a que hay varios que tienen actividad terapéutica, o sea, nos van a interesar. Entre ellos están los alcaloides derivados, alcaloides naturales, y ahí tenemos los derivados del ácido lisérgico. Y ahí tenemos las amidas simples,
a encontrar la ergometrina y la ergotamina. En los alcaloides peptídicos, además de la ergocriptina y ergocamina. Y en los derivados semisintéticos, en los peptídicos tenemos la dihidroergotamina, dihidroergotoxina y la bromocriptina. Esto ya lo vamos a ver un poco más claramente a medida que avancemos con las diapositivas. Ahora, vamos a ir aclarando un poco esto de la clasificación a medida que avancemos. Las triptaminas simples. En realidad esas triptaminas simples no tienen una actividad farmacológica, es decir, no tienen fines terapéuticos, no se usan con fines medicinales. ¿Por qué los vemos? Porque en nuestra cultura hasta el momento se utilizan. Tienen una utilización más que todo folclórica, ancestral. ¿Por qué? La cultura indígena americana la utilizaba y la utiliza por sus efectos alucinógenos. Estos derivados los van a encontrar en los hongos del género psilocibe, y ahí vamos a obtener los alcaloides psilocibina y psilibina, y al consumirlos se van a producir diferentes sensaciones auditivas y visuales: relajación muscular, depresión, euforia, entre otros. Ahora, en el Perú, en nuestra Amazonía, actualmente se utilizan, y ustedes deben haber escuchado sobre la ayahuasca. Hace algunos años, unos turistas murieron por el uso, digamos, indiscriminado de la ayahuasca. La ayahuasca se obtiene de la corteza de la liana Banisteriopsis, de la que se obtiene el alcaloide amala, que se utiliza con fines alucinógenos, y dicen, porque no está probado, que se utiliza para el tratamiento del Parkinson. En realidad, esto no ha sido comprobado. Lo dicen que funciona para el Parkinson, ¿por qué? ¿Qué es el Parkinson? Es una enfermedad neurológica. Es una enfermedad neurológica. ¿Y cuáles son sus síntomas, signos y síntomas? Temblores, Miss. Temblores. ¿Qué más genera el Parkinson? Espasmos musculares. Y si yo le doy un relajante muscular, ¿qué puede pasar con ese paciente que tiene Parkinson? Sus músculos ya no van a estar tan tensos. Ya no van a estar tan tensos, ya no va a haber tanto temblor. Entonces, conviene utilizar estas triptaminas con el paciente. ¿Podría funcionar? Sí, Miss. Podría funcionar, sí podría funcionar, pero no se ha probado científicamente. Ahí está el truco de esta planta. Utilizaba este Manitostorius scapi, lo fumaban, lo inhalaban, como se ve en esta imagen. Esta es una imagen, digamos que antigua, por eso digo ancestralmente, desde tiempos remotos, lo utilizaban para fumarlo, para inhalarlo, con motivos culturales y religiosos, para eso lo utilizaban. Utilizaban las lianas, es decir, las ramas que están medias torcidas de esta planta de la ayahuasca. ¿Qué parte van a utilizarse? Se utilizan las ramas y las hojas. Se hace una decocción y con eso se
inhala. Los vapores de eso es lo que utilizan para fumarlo. En realidad, como les digo, esto no tiene unos fines medicinales comprobados. Los efectos son alucinógenos más que otra cosa, relajantes muscular, pero nada científicamente comprobado. ¿Qué otro alcaloide tenemos? Las triptaminas complejas no isoprénicas. ¿Qué dijimos que tenían que tener las triptaminas? ¿Qué característica en su molécula deben tener? ¿Recuerdan o no recuerdan? Las triptaminas, Los hidrógenos, Miss. no. Las triptaminas tienen que tener, está por el chat, vamos a ver, ¿qué me ponen por el chat? ¿Dos dobles enlaces? No. Las triptaminas deben tener necesariamente un núcleo indol. Si tenemos esta estructura, es la toxiferina, vemos el núcleo indol en alguna parte de esta molécula enorme que he puesto acá, por el gusto de complicarles la vida nomás. ¿Vemos el núcleo indol? No, Miss. No, a ver, y si yo hago esto, y encierro un núcleo indol, ¿dónde está? Quiero el círculo. Y lo pongo por acá. Ay, ¿qué hice? Y si lo pongo por acá, y lo jalo para acá, y lo jalo para allá, y le quito el relleno, y le pongo un contorno, y quito esa tabla, y dejo ese redondo ahí. ¿Qué tenemos dentro de mi redondo? Un núcleo indol. Un núcleo indol. ¿Y no se parece ese núcleo indol a este de acá? Vamos a ver si lo puedo copiar momentáneamente. Esta de acá, y lo voy a poner por acá. ¿Se parece o no se parece? Lo que he encerrado en un círculo con esta estructura. Sí, Miss, se parecen. ¿Qué decía la norma sobre las triptaminas? Las triptaminas complejas no isoprénicas deben tener necesariamente un núcleo indol. Cumplimos con la norma, tenemos el núcleo indol. No isoprénicas, porque no tienen la cadena isopreno. El isopreno, ¿se acuerdan? Era la cadena lateral de 4 carbonos y en los dos extremos tenemos dobles enlaces, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, Entonces, tenemos acá nuestro núcleo indol. Ojo que esta modificación que acabo de hacer no está en la estructura inicial, en la clase inicial que te voy a colgar, ¿ah? Así que agarren sus celulares y tomen una captura. Miss, ¿si no lo puede dejar ahí? Ya, lo voy a dejar ahí, ya, para que vean que soy buena gente, lo voy a dejar ahí. Gracias. Las triptaminas complejas no isoprénicas. Acá tenemos uno muy conocido, utilizado durante un tiempo, porque actualmente no se les utiliza, no tienen un efecto farmacológico, pero a comienzos de 1900 se le utilizó. En la antigüedad, en la Amazonía, se usaba la toxiferina 1, que es un alcaloide, a partir del curare. ¿Se acuerdan del curare? Les comenté en alguna clase, que era un mecanismo de defensa que tenían nuestros indígenas cuando llegaron los españoles, que agarraban nuestros indígenas y agarraban su flecha, la mojaban en el curare y la disparaban contra los españoles
y con eso tenían unos efectos paralizantes. Y podrían lograr hasta parálisis respiratoria dependiendo de la dosis de curare que usasen. ¿Se acuerdan de esa historia que les conté? Sí, Miss. Sí, sí o sí no, para contarles de nuevo. Sí nos acordamos de las cumarinas, Miss. Del curare. Ya. A partir del curare vamos a obtener la toxiferina. ¿Cuál es el curare? Esta es la planta del curare. ¿Qué se utilizan del curare? Se utilizan las ramas, se utilizan las raíces y se utilizan las hojas. No tiene efecto farmacológico en este momento. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un efecto paralizante, ¿para qué me podría servir? ¿Para qué creen que me podría servir? ¿Alguna idea? Para las convulsiones, Miss. Podría servir para las convulsiones, sí. Y si no tengo un anestésico para Como anestesia, Miss. como anestesia, exacto. A ese nivel lo usaron. En 1516, un italiano lo descubre. El italiano Pietro Martini lo descubre en las flechas. Y ya en 1595, o sea, casi 80 años después, un inglés escribe y describe la raíz del curare y sus efectos. 300 años después, un francés, un médico, Bernard, dice que este alcaloide, la toxiferina, provoca un bloqueo en la placa neuromotora. Por eso es que provoca la parálisis. ¿Dónde tenemos una placa neuromotora? La placa neuromotora, en los músculos tenemos neuronas, no tenemos neuronas. ¿Qué creen? Chicos, ¿Que no, Miss? no, no tenemos neuronas. Pero ¿cómo transmitimos, si yo voy y les doy un pellizco en el brazo, cómo transmitimos esa información al cerebro? Los nervios, Miss. Los nervios. Entonces, en todos los músculos tenemos nervios. Esos nervios van a conformar una placa neuromotora que van a transmitir sensaciones y en el caso de lo que estamos viendo, van a transmitir el bloqueo que hace el curare, va a bloquear la transmisión. Por lo tanto, podemos hacerle lo que queramos al músculo, puesto que el cerebro no se va a enterar que le está pasando algo al músculo. Esto lo ilustró el médico francés Claude Bernard en el 56, en 1856. En 1865, Freyer cristalizó el curare y lo nombró, lo purificó y lo volvió más cristalino, una forma más pura, y lo llamó curarina. Ya en 1912 se empezó a usar en hospitales como anestésico. Había fallos, pero a la otra opción, que era un golpe, se prefería esta opción, ¿no? En 1938, el doctor Bennett, en una terapia de electrochoques, usó el curare para prevenir los traumas y evitar fracturas y luxaciones. ¿Para qué se usaban o se usan los electrochoques? ¿Para qué creen? Para reanimar. ¿Para qué? Sí, pero De sensibilidad. no diciendo.
Ya, ¿para qué más? Hay un tipo de terapia que se utiliza electrochoques específicamente. Para activar el músculo, doctora, o para relajar el músculo para que no se reaccione en el Se utiliza más que todo para terapia psicológica, psiquiátrica. En algunos tipos de depresión, en algunos tipos de psicosis, se utiliza terapia de choque eléctrico, de electrochoque. Actualmente se utiliza en depresión muy profunda que no reacciona al medicamento, se utiliza terapia de electrochoque combinada con medicamentos. Si tú pasas corriente a una persona, ¿qué pasa con el músculo? Nunca les ha pasado corriente. Se contractura, Miss. De contractura. Y si la contractura es muy fuerte, ¿qué puede pasar? Se atrofia el músculo. No podemos desgarrarlo al músculo. Sí, Miss. No podemos romper un hueso. Entonces lo usaban para evitar eso. Se usó hasta casi los 80, donde ya apareció una anestesia más, digamos, especializada. Entonces, como ven, este curare, si bien ahora no se utiliza, sí fue de un uso bastante terapéutico. Ahora, las triptaminas complejas isoprénicas, que vamos a verlas, y son las que más acción farmacológica van a tener. ¿Qué deben tener los alcaloides de tipo triptamina? ¿Qué hemos dicho que deben tener? ¿Qué creen que deben tener? Un núcleo indol. Núcleo indol. ¿Tenemos un núcleo indol acá en esta molécula? Sí, Miss. ¿Dónde está? Anillo A y C, Miss. Anillo A y C. A y C. A ver, vamos a traer el indol de acá para que lo podamos comparar. ¿Dónde está el indol? Acá está el indol. ¿Y dónde estamos? Acá estamos. Lo voy a pegar por acá. Y voy a ver quién me está hablando por el chat. Mayerlin, Guaricayo, A y B. A y B. Ahí ve. ¿Cuál creen ustedes? Tenemos acá la estructura del indol. ¿Con cuál se parece más al indol? Con estas partes de acá de la molécula. ¿Cuál creen ustedes? Ahí ve, Miss. A y B, exacto. Entonces borramos esto de acá que ya no nos sirve. Se vaya a fastidiar a otro lado. ¿Quieren que encierre de nuevo el A y B? Sí, Miss. Entonces vamos a encerrarlo de nuevo. Vamos a quitarle el color. Y lo voy a jalar un poquito para acá. Y alguien me está hablando por el chat. A y D. A y D. Esta con esta. ¿Y cómo las pegas? No, ni hablar. A y B. El grupo indol se forma con el anillo A y el anillo B. Ahora, vamos a ver las triptaminas complejas isoprénicas. Ya sabemos que tenemos el núcleo indol, pero también tenemos que tener una estructura isoprénica. El audio, por favor. Ya lo vamos a ver cuando veamos cada alcaloide por su cuenta. Vamos a ver la estructura isoprénica. Estas triptaminas complejas isoprénicas también son conocidas como alcaloides
o del cornezuelo de centeno. No sé si le suena. En realidad, no son producidas por el centeno, sino por un hongo que contamina la producción de centeno. ¿Y qué género del hongo va a contaminarlo al centeno, a este cereal? Lo va a contaminar o bien Claviceps, pero también puede haber un género Penicillium. ¿Conocemos cuál es el hongo del Penicillium? Sí. Sí, ese sí que no convence. ¿Cuál es el hongo del Penicillium? El de la penicilina, Miss. El de la penicilina. También hay el hongo del Aspergillus. Este hongo del Aspergillus es el que infecta. El audio, por favor, chicos. El hongo del Aspergillus es el que sale generalmente en el pan. No sé si se han dado cuenta que uno deja un pan húmedo o lo dejas encima de la mesa varios días y le sale un algodoncito encima. Pero este algodoncito no es un algodón blanco. En algunos casos sí, pero en algunos casos sale un algodoncito negro. ¿Han visto eso? Sí, Miss. Sí, Este Miss. algodoncito negro es producido por este género Aspergillus. Entonces, estos tres tipos de hongo pueden generar los alcaloides del ergot que se producen en el centeno. ¿Y cómo se da? El hongo va a parasitar los pistilos de estos centenos, de estas gramíneas. ¿Y cómo lo va a parasitar? Las esfacelias, que son así como háganse la idea, un palito con una bolita en su punta. Esas son las esfacelias. Esos palitos van a introducirse dentro de los ovarios de la flor del centeno y ahí se van a producir la infección, se va a formar el hongo y por lo tanto ahí se va a formar el alcaloide que nos interesa. Ahora, en este caso de estas triptaminas complejas isoprénicas, vamos a tener de dos tipos: las derivadas del ácido lisérgico y las clavinias. ¿Y cuál es la diferencia, me dirán ustedes, entre una y otra? Las derivadas del ácido lisérgico, en esta posición, en carbono 8, van a tener una sustitución carboxílica. ¿Y qué es una sustitución carboxílica? Es un ácido carboxílico. ¿Se acuerdan de un ácido carboxílico? Chicos, Miss, ya no se acuerdan. Y si ¿Cómo, mister? yo pongo así, ¿se acuerdan mejor? ¿Se acuerdan de este sustituyente, de este radical carboxílico? Sí, Miss. A ver, ¿quién me está hablando por el chat? Sí, perfecto. Y las clavinias, en la misma posición 8, en esta ubicación, pueden tener dos cosas, o una sustitución metílica o un alcohol metílico. Una sustitución metílica sería así, y un alcohol metílico. ¿Cuál es la característica de un alcohol? ¿Qué debe tener un alcohol necesariamente para ser un alcohol? ¿Alguna idea? No tenemos un grupo hidroxilo. ¿Se
acuerdan del grupo hidroxilo en los fenoles? Sí, Miss. Ya, entonces las clavinias o bien tienen este grupo CH3 o bien tienen este grupo CH3OH, que es el alcohol metílico. Entonces, con estas dos cosas vistas, vamos a ver a los derivados de las triptaminas complejas isoprénicas. ¿Cómo se ve el cornezuelo del centeno? Esta cosita negrita de acá, donde está mi cursor, ¿ven el redondo rojo que le he hecho? Sí. Cosita negrita, ese es el hongo que ha invadido. A partir de esa cosita negrita es de donde vamos a obtener el alcaloide que nos interesa. Ahora, vamos a ver las amidas del ácido lisérgico dentro de estas estructuras triptamínicas complejas isoprénicas. Acá, dentro de este grupo, solo tenemos dos alcaloides importantes que nos interesan. Como no quiero complicarle la vida, solamente vamos a ver a dos importantes. ¿Y cuáles son estos dos? Que van a formar el 20%, es una cantidad importante de los alcaloides totales. La ergometrina y la ergobacinina. ¿Alguien tiene alguna idea qué es la ergometrina? Nadie. ¿Tengo a alguien de quinto acá en esta clase conmigo el día de hoy? No hay nadie de quinto, no lo puedo creer. Entonces les puedo explicar algo a los de tercero para cuando vayan a hacer sus prácticas en el hospital. La ergometrina y la ergobacinina, en realidad los dos tienen la misma función. A ver, ¿quién me está escribiendo por chat? Sí están los de quinto, pero no quieren hablar. Entonces les explicaré a todos por que los de quinto están hoy día mudos, ciegos, sordos, como Shakira. Y explicaré a todo el mundo entonces. La ergometrina y la ergobacinina en realidad tienen la misma función, los dos cumplen la misma función. La diferencia es que la ergometrina es mucho más utilizada. ¿Cuál es la función que cumplen? La ergometrina es un oxitóxico. El nombre ya nos da una pista de que para qué puede funcionar. ¿Alguna idea con lo que les he dicho, con el nombre, con el oxitóxico? Sí, Miss, tiene que ver con la hormona de la oxitocina. Ya, ¿y para qué lo podemos utilizar? Mis, para cuando se dan a luz, ahí se les pone. Cuando digamos que en el momento no pueden darse a luz, ahí se le pone la oxitocina. Exacto. Favorece al parto. Pero esto tiene un truco, porque como todo en esta vida, no todo es perfecto. La ergometrina ayuda a la contracción del músculo uterino. Entre más avanzado esté el estado de gestación, mayor va a ser la contracción uterina que va a generar. Por eso es que se utiliza. Pero ojo, en esta imagen se dan cuenta que la ampolla está en un frasco color ámbar. ¿Qué nos indica, Sí. ¿qué nos indica eso? ¿Qué es fotosensible? Es fotosensible. Entonces tenemos que protegerlo de la luz. Ergometrina, acá tenemos la estructura. Hemos dicho que estos van a derivar del ácido lisérgico. Este es el ácido lisérgico.
Básicamente muy parecidos estructuralmente a la ergometrina. Ahora vamos a ver el otro grupo, que son las amidas pépticas del ácido lisérgico, o las ergopeptinas. ¿Y cuáles son estas? Acá también tenemos una muy importante, la ergotamina. ¿A alguien le suena la ergotamina? ¿O a nadie le suena? Sí, Miss. ¿Para qué es la ergotamina? Bueno, podría decirse que se usa parecido a la cafeína, ¿no? Son para los dolores de cabeza que son extremadamente fuertes. Ojo, la cafeína no es un analgésico. Lo que hace la cafeína es potenciar el efecto. Es un efecto agonista del analgésico. La ergotamina, al contrario de la cafeína, sí es un analgésico. En realidad, su efecto principal, su único efecto, es que es un antimigrañoso. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta cómo cambia la molécula de un oxitóxico a un antimigrañoso, siendo ambos derivados de la misma molécula, porque ambos están derivando del ácido lisérgico, sino que uno es una amida simple y el otro es una amida peptídica. Al ser una amida peptídica, quiere decir que tiene una naturaleza proteica, de alguna manera. Si vemos en la estructura anterior, vamos a ver si me la puedo traer. Ergometrina es esta de acá, ergotamina está de acá. Estructuralmente tienen el núcleo indol, las dos, esta parte de acá. Tienen, como quien dice, esta parte muy parecida. Dijimos que tenían una estructura isoprénica, que formaban como un puente. Esta vendría a ser su estructura isoprénica al formar un puente con otra cadena. Dijimos también que tienen una naturaleza proteica, por eso es que forman amidas peptídicas. La naturaleza proteica vendría a ser en esta parte de la molécula. No voy a profundizar más porque no quiero complicarles más la vida, pero esta vendría a ser la parte proteica de la molécula. Ya que lo tengo acá, lo vamos a dejar un ratito acá. Luego tenemos el LSD. ¿Qué es el LSD? Colesterol, Miss. No, LSD. Ay, ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? El LSD fue muy utilizado en los años 70, cuando sus padres eran jóvenes, cuando los míos también eran jóvenes. ¿Para qué se utilizaba? A ver, ¿quién me está contestando? La dietilamina del ácido lisérgico, exacto, Dianela Chara. ¿Para qué se utilizaba? Este LSD era la cocaína de los años 70, para que tengan una idea de lo que es. Se utilizaba mucho por su poder alucinógeno. Era un compuesto, digamos, semisintético, casi natural, relativamente más fácil de obtener que la cocaína de nuestros tiempos, más barato que la cocaína. A ver, ¿quién me está hablando? Una droga, sí, una droga, Katy Mesa. Por eso digo, era como la cocaína de nuestros tiempos, más o menos. De fácil acceso, un gran poder alucinógeno. Era una droga
lúdica, con utilización de entretenimiento. El problema del LSD es que genera demasiada dependencia. Es muchísimo más dependiente que la cocaína, la dependencia que genera. Ahí está el problema del LSD. En los 70 hubo mucha gente que usó la LSD, hubo mucho vida libre en ese tiempo y por lo tanto salieron muchas enfermedades, muchas ETS, apareció el SIDA, no por el uso del LSD, pero sí por las consecuencias, digamos, del mal uso de este LSD, porque como era un alucinógeno, se creían Superman que podían hacer de todo sin cuidarse, y bueno, las consecuencias salieron a la luz muchos años después. Ahora, un truco para estas aminas, triptaminas complejas, es que pueden ser derivados de dos ácidos, del ácido lisérgico y del ácido isolisérgico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ácidos? La misma estructura, bueno, la misma número de átomos, no la misma estructura, pero la diferencia es que el ácido lisérgico es el activo, el ácido isolisérgico no es activo. Entonces, una forma de determinar cuáles son del ácido lisérgico es que siempre sus derivados van a determinar en ina, mientras que los derivados del ácido isolisérgico terminan en inina y obviamente son inactivos. Ahora nos toca ver los alcaloides de estructura compleja. Esos alcaloides pertenecen a familias específicas, a tres grandes familias de plantas específicas: Pociniae, Loganiceae y Rubiaceae. Son estructuras complejas que, aunque no tienen el núcleo indol, provienen del triptófano y tienen una marcada actividad biológica, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿A cuáles tenemos aquí? En las Apocineae tenemos a los géneros Cataranthus y a la vinca. Más conocidos, la vinca, Vinca roseus y Vinca minor. A partir de estos se han aislado 90 alcaloides, pero los más importantes, vincristina y vinblastina. ¿Por qué son importantes? Porque tienen propiedades antitumorales. ¿Qué quiere decir que tienen propiedades antitumorales? Evitan la formación del cáncer. ¿Cuáles? ¿Cuál es la parte que se va a utilizar? Hojas, flores y raíz. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos alcaloides, entre la vinblastina y la vincristina? Un solo radical. A este nivel, si se dan cuenta, son diferentes. ¿Cuál es más potente de los dos? La vincristina. Y ahora prepárense para la sorpresa de cuál es la vinca. Porque como vinca, estoy segurísima que no la conocen. Pero con el nombre común y con la figura sí la van a conocer. ¿Conocen esa planta? Sí, ¿Cómo se llama? Nombre común. Chicos, nombre común de esa planta. El nombre común de esta planta
Isabelita para el Perú. Todos casi tienen en su jardín o la han visto. Sí, Miss. Propiedades anticancerosas, para que vean. Más adelante les voy a explicar cómo funcionan esas propiedades anticancerosas. Miss, ¿cuál era su nombre? ¿Del nombre de quién? De la planta. ¿Esta? Isabelita para el Perú o del Perú, ¿cómo es? No, Isabelita. Esa. Isabelita. Su nombre científico, Vinca roseus o Vinca minor. ¿Isabelita se llama? Isabelita, así como Isabel, pero en diminutivo. Ah, ya. ¿Les gustó la sorpresa? Sí, Miss. Seguimos. Ahora, alcaloides de la ya me hice bolas. Alcaloides de la Apocynaceae. Ahí tenemos a las raíces de Rauwolfia. ¿Y cuál es la Rauwolfia? La Rauwolfia serpentina. Esta de acá. Particularmente yo no la conozco en vivo y en directo, no tengo ni idea cuál es su nombre común en el Perú. Producen alcaloides que tienen propiedades febrífugas y antiepilépticas. ¿Qué es febrífuga? ¿Alguna idea, ilusión, esperanza? Sorpréndanme. Temperatura alta. De la fiebre, Miss. ¿Temperatura alta? No. ¿Qué otra cosa puede ser febrífuga? ¿Reduce la fiebre? ¿Qué? ¿Que reduce la fiebre? Que reduce la fiebre, exactamente. Todos los alcaloides de esta Rauwolfia tienen esas propiedades. Febrífugas y antiepilépticas. Son propiedades comprobadas. Pero la principal alcaloide de esta planta es la reserpina. La reserpina se descubrió como un antihipertensivo, pero los pacientes que la tomaban y que tenían problemas psiquiátricos, psicóticos, y que además eran hipertensos, les funcionaba mejor como antipsicótico que como antihipertensivo. Entonces, a partir de eso, se hizo un estudio y se descubrió sus propiedades antipsicóticas. Actualmente se le utiliza más como antipsicótico que como antihipertensivo. Seguimos. Los alcaloides de las Lorganizae o la nuez vomica que contienen el alcaloide en sí, que es la estricnina y la brucina. ¿Tienen idea para qué se utilizan? Se utilizan en realidad contra animales indeseables. ¿Pero qué hace esta estricnina? ¿Alguna idea? ¿Los mata, Miss? ¿Cómo los mata? Hace un paro respiratorio. Eso es lo que va a hacer este alcaloide. Y sí, sí los mata. En realidad para eso se utiliza. ¿Como un pesticida, Miss? No, como veneno. Esto tú vas a la agroveterinaria y pides, bueno, no, en realidad no sé si será todavía, hasta el momento lo venderán, pero sí lo vendían. Lo vendían para matar perros, para matar gatos. Para eso se vendía. Eso te digo hace más o menos unos 15 años, por lo menos. Para eso se vendía. Antes que haya la ley de protección del animal, ¿no? Porque ahora ya no se puede usar estricnina para matar animales. Miss, ¿y ese es un medicamento controlado? No, O sea, porque con receta, ¿no? Porque si es en así. realidad esto tú no lo puedes comprar en farmacia porque no es un medicamento. Esto se utilizaba a nivel zooveterinario, agroveterinario. Entonces, supongo que sí se necesita una receta en este momento por la ley de protección del animal,
pero hace 10 años no te pedían recetas, lo vendían libre. Ahora, si quieren con fines suicidas, tú morirías con un paro respiratorio, ¿te gustaría morir así? Creo que hay mejores formas de morir. Seguimos. Luego tenemos los alcaloides provenientes del triptófano que tienen un núcleo quinoleico. O sea, en este caso ya no tenemos el núcleo indol, tenemos otra familia, otro tipo de anillo. ¿Y cuál es el núcleo quinoleico? El núcleo quinoleico es este de acá. ¿Quieren que lo ponga en un círculo? Sí, Miss. Lo voy a poner en un círculo verde para que se den cuenta, porque como acá ya he puesto un círculo rojo, ya. Ahora sí se dan cuenta, ¿no? Este es el núcleo quinoleico. Acá tenemos los alcaloides de la familia Rubiaceae, que presenta el árbol de la quina, el árbol de nuestra bandera peruana. La quina pertenece al género Chinchona y los alcaloides que vamos a obtener principalmente es la quinina y la quinidina. La diferencia entre los dos, porque tienen la misma actividad, es que la quinidina es más potente, pero también sus efectos colaterales son más tóxicos. Por lo tanto, utilizamos más la quinina. ¿Qué efectos tiene la quinina? Propiedades antimaláricas y no genera resistencia, que la genera el compuesto sintético. ¿Cuál es el compuesto sintético? El compuesto sintético, la hidroxicloroquina. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Para la malaria, obviamente. Ahora, ¿qué sabemos de la malaria? Sorpréndanme, ¿qué sabemos de la malaria? ¿No sabemos nada de la malaria? Es una enfermedad que se da por la picadura de un mosquito, Miss. ¿Qué mosquito? El mosquito es el transmisor. El transmisor es el mosquito Anófeles. Anófeles, Miss. Anófeles, exacto. ¿Cuál es el parásito que transmite este mosquito? El parásito en sí es el Plasmodium. Hay cuatro grandes géneros de Plasmodium que se pueden transmitir. Por cierto, les he colgado un video porque ya sabía que me iban a salir con algo así que no sabía, sobre la malaria. Hay 4 grandes géneros del Plasmodium. Hay el Plasmodium vivax, el Falciparum, el Malaria y el Ovale. ¿Cuáles son los que nos fastidian? El Malaria y el Falciparum son los más fastidiosos que tenemos. Ahora, ¿cómo trabaja la quinina? La quinina va a atacar a las formas intraeritrocitaria, al trofozoito y al esquizonte. Va a actuar sobre los Plasmodium, vivas, falciparum, malaria y ovale, sobre todo los Plasmodium. Es inactiva en algunas formas, en forma de esporocito y en formas tisulares. Esta quinina funciona muy bien con la fiebre y con el dolor. Tiene una propiedad débilmente curarizante. ¿Qué era el curare? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto ya. Ese paralizante, Miss. Es un bloqueador neuromuscular. Ajá.
Esas son las propiedades de la quinina. Ahora, vamos a ver cómo se reproduce el mosquito. Viene el mosquito Anófeles, a fastidiarnos la vida y nos pica. Entonces, una vez que ha picado, viene el plasmodium, que es el bichito, y se va por el torrente sanguíneo, junto con los eritrocitos, hasta el hígado. Dice, me voy a ir a comer ese hígado en forma de paté. Se va y se mete a las células del hígado. ¿Y cuáles son las células del hígado? ¿Se acuerdan? ¿Qué se llaman? Hepatocitos. Se mete a los hepatocitos. En los hepatocitos dura unos determinados días. Si no me equivoco, dura 14 días. Una vez que está el hepatocito infectado, se va a formar el esquizonte. El esquizonte ya es la forma contaminada. Y los merozoitos. El merozoito va a reventar. Al reventar el merozoito, va a reventar también el hepatocito, obviamente. El merozoito va a formar dos cosas. O forma un trofozoito, que es el que se va a meter dentro del eritrocito y va a correr por el torrente sanguíneo, o forma gametocitos. Los gametocitos son las formas sexuales, del parásito. Los trofozoitos, ¿qué van a pasar con los trofozoitos? Se van a madurar dentro del eritrocito, se va a romper el eritrocito y se va a liberar esquizontes. El esquizonte va a volver a contaminar el hígado y va a volver a formar este ciclo. Ahora, los gametocitos, que son las formas sexuales, están en el torrente sanguíneo. Viene el mosquito, vuelve a picarnos, se toma el gametocito, este gametocito va al intestino del parásito del mosquito del Anófeles, ahí se multiplica y se reproduce, se va a formar el huevo, que es el ovocineto, se va a formar el ovoquiste, se va a romper el ovoquiste, y nuevamente cuando el mosquito pica a otra persona, va a liberar los esporozoitos que van a volver a continuar este ciclo. Ahora, ¿qué presenta el paciente que tiene malaria? Tiene 4 signos específicos. Fiebre. ¿Qué más presenta nuestro paciente? Además de fiebre. Si estoy rompiendo los eritrocitos, ¿qué puede pasar por la rotura del eritrocito? ¿Lo abres? ¿Qué pasa? Dolor. No será un tipo de anemia y palidez del paciente al perder hemoglobina. Sí, mis. Ya. También estoy rompiendo las células hepáticas, en esta parte de acá, ¿cierto? Sí. ¿Y qué puede pasar? Micro, chicos, micro, por favor. ¿Y qué puede pasar al romper el hepatocito, las células hepáticas? ¿Qué pasa con nuestro hígado? Se daña, mis. ¿Y cómo determinamos el daño en el hígado? ¿Cómo determinamos el daño hepático? ¿Ictericia, mis? No, tenemos el hígado inflamado y crecido. Hígado y vaso va a haber inflamación y crecimiento. Hepatoesplenomegalia. Entonces tenemos fiebre. La fiebre puede ser cada 3 o cada 4 días según el falciparum que entre al organismo. Según el plasmodium que entra al organismo. Luego tenemos la palidez debido a que el eritrocito se rompe. Hay pérdida de hemoglobina y palidez. Luego vamos a tener daño hepático y vamos a tener la hepatoesplenomegalia, que quiere decir que hay crecimiento del hígado y del vaso.
Y esto se da porque se va a destruir las células hepáticas. Entonces, ¿qué va a hacer la quinina? La quinina va a atacar en este momento, cuando esté en trofozoito. Acá lo va a fastidiar al parásito. Pero no solamente en este momento, también lo va a atacar acá cuando esté en esquizonte. Y el problema es que es inactiva en los esporozoitos. ¿Cuándo son esporozoitos? Esporozoitos es cuando ya se han metido las células sexuales al intestino del parásito y ya se está reproduciendo para volver a infectar a otra persona. En esta parte ya no funciona nuestra quinidina. Entonces, toda la quinina va a funcionar en esta parte, más no cuando ya está infectado el parásito para picar a otra persona. ¿Sí? ¿Me entendieron o lo repetimos? Permítame más, Miss. ¿Lo vuelvo a repetir? Chicos, Sí, Miss. ya, Sí, Miss. vamos de nuevo. Viene el mosquito a picar. Pica, ¿y qué va a hacer el mosquito? Va a meter al parásito. ¿A qué parásito? Al plasmodium. Este plasmodium se va a ir con la sangre y va a contaminar el hepatocito, es decir, las células hepáticas. Entonces, el hepatocito ya está contaminado y acá se va a formar el esquizonte. ¿Qué es el esquizonte? Es la forma contaminada hepática. Una vez que ya está contaminado el esquizonte, se va a romper y va a liberar los merozoitos. Los merozoitos van a volver al torrente sanguíneo ya como trofozoitos dentro del eritrocito. Los trofozoitos, una vez que están dentro del eritrocito, van a madurar, van a formar el esquizonte y se va a romper. Una vez que está roto el esquizonte, puede seguir dos vías. Una vía que vuelve a formar merozoitos y vuelve a dañar el hígado, o otra vía que forma la vía sexual. Esto quiere decir que se van a formar gametocitos. La vía sexual, ¿qué quiere decir? Que estos gametocitos van a ser picados por el mosquito, por el anófeles, van a llegar al intestino del mosquito y estos gametocitos se van a volver macrogametocitos, ovocinocitos, que ya es el huevo, el ovoquiste, que ya es un huevo más maduro, el huevo se va a romper y se van a liberar esporozoitos, que ya es el parásito activo en sangre. Entonces, si este mosquito que picó a una persona que tiene ya la malaria y para su mala suerte ya se tragó el gametocito y siguió el ciclo y lo picó, ya lo contaminó porque ya tenía el ovoquiste formado y liberó los esporozoitos que vuelven a seguir todo este ciclo. Ahora, nuestra quinina, ¿dónde va a actuar? La quinina actúa en toda esta parte, todo el lado derecho de nuestra diapositiva. Más no en el ciclo esporogénico, o sea, cuando el gametocito ya está en el intestino del parásito y va a seguir toda esta parte. Ahí ya no actúa. Mientras está en el humano, funciona. Fuera el humano, ni modo que se vaya con el parásito. No hay forma. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, Miss. ¿Seguimos entonces? Sí, Miss. Perfecto. Sí, porque el tiempo nos gana, nos atropella, nos pisa y todavía nos quedan diapositivas por ver. ¿De dónde obtenemos el alcaloide? Del tronco de la quina.
de la corteza de la quina. Ay, ¿qué dice? Ahora, de la familia Rubiaceae, tenemos otro alcaloide, que es la yoimbina, que viene del yoimbo, también conocido con su nombre científico, Paucinistalia yoimbe. ¿Para qué sirve la yoimbina? ¿Alguna idea, alguna esperanza que me puedan decir? ¿Para qué sirve la yoimbina? ¿Alguien o nadie? Ya nadie. La yoimbina tiene una actividad afrodisíaca para hombres y para mujeres, pero más que todo para hombres. ¿Y cómo es esto? A dosis débiles, es decir, a bajas dosis, es hipertensor, no nos interesa. ¿Nos conviene que suba la presión? No nos conviene. Pero a dosis más altas, es hipotensor y vasodilatador de territorios vasculares, entre ellos los cuerpos cavernosos. ¿Dónde están los cuerpos cavernosos? ¿Dónde tenemos cuerpos cavernosos, chicos? ¿Nadie sabe dónde están los cuerpos cavernosos? Los cuerpos cavernosos se encuentran en el pene del hombre. Entonces, si provocan una vasodilatación del cuerpo cavernoso, de los cuerpos cavernosos, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Alguna idea? No tenemos ideas. ¿Por qué será que no tenemos ideas? Si hay una dilatación de los cuerpos cavernosos, va a haber entonces una erección. Por eso es que su reputación afrodisíaca, porque tiene unos efectos parecidos a la pastillita azul, alias sildenafilo, sin ser un químico. Ahora, como no todo es perfecto en esta vida, también aumenta el tono y la motilidad intestinal. ¿Y qué pasa si yo aumento el tono y la motilidad intestinal? Genera un mayor movimiento intestinal que se puede traducir en una diarrea. Por un lado, tengo un efecto afrodisíaco para el hombre, pero por el otro lado, su efecto colateral sería una diarrea. Riesgo-beneficio. Yo creo que por un lado está mejor el beneficio, porque puedes utilizarlo sin tener en consideración ser cardiovascular, porque al contrario, este va a bajarte la presión, o sea, conviene el uso. No hay riesgo de un infarto, como en el caso de la pastillita azul. Conviene su uso. ¿Todo claro en este punto? ¿Sigo avanzando? ¿Les quedó clarísimo? Perfecto, entonces sigo avanzando. ¿De dónde se va a obtener la yoimbina? De la corteza del árbol. Ahora, la acción farmacológica de algunos de los alcaloides específicos. Ya hemos dicho que la ergometrina es un oxitóxico que aumenta el tono basal y las contracciones uterinas. Cuanto mayor sea el embarazo, más fuerte la contracción. Pero también genera un efecto antihemorrágico que controla de alguna manera el sangrado en el momento del parto. Entonces, ¿qué piensan? ¿Nos conviene usarlo? ¿No nos conviene usarlo?
Chicos, Sí, Miss. Sí, Miss. sí, nos conviene utilizarlo. Ahora, la ergotamina a dosis bajas es un vasoconstrictor y este efecto es el que explica su función como antimigrañoso. Además, tiene un efecto oxitóxico, que quiere decir que causa contracciones uterinas. Ahora, su mecanismo de acción se cree que funciona como un agonista de los receptores de serotonina en los vasos sanguíneos intracraneales de las arterias de conductancia. Ahora, ¿qué nos indica esto? Si yo soy un paciente cardiovascular, hipertenso, colesterolémico, ¿podré tomar este medicamento? No lo podré tomar. ¿Lo deberé tomar? No lo deberé tomar. ¿Qué piensa? ¿Alguna idea? No lo debo tomar. ¿Por qué? Chicos, no sabemos por qué. Por la vasoconstricción, Miss. Exacto, por la vasoconstricción. Puede generar problemas cardiovasculares graves. Además, esta ergotamina es un medicamento controlado, no de venta libre. Se pide receta para la venta de este medicamento. ¿Por qué? Porque puede generar dependencia. ¿Tenemos derivados hidrogenados naturales de esta ergotamina? Sí, es la 9,10 dihidroergotamina. Funciona muy bien como antimigrañoso, pero sus colaterales a lo que es nivel vasoconstrictor son peores. O sea, un paciente cardiovascular, ni hablar que tome dihidroergotamina. Así, ni pensarlo. Seguimos. La vinbrastina y la vincristina. Pero para eso necesito saber si sabemos qué es la mitosis. ¿Se acuerdan de eso? De cuando hacían biología en el colegio o si han llevado algo de mitosis en el instituto. ¿Recuerdan algo de eso? Cuéntenme. Chicos, Eso es, Miss. ¿qué hay? ¿Sabemos qué es la mitosis? Es un proceso que ocurre en el núcleo de las células. No tanto por ahí. Es una forma de reproducción celular. Esta reproducción celular se da en diversos tipos de tejidos, sobre todo en piel. ¿Pero en qué consiste? La mitosis consiste en la división celular en que vamos a producir dos células hijas idénticas a la célula madre, que van a tener el mismo contenido de material genético que la madre. Esto se utiliza cuando, por ejemplo, nos cortamos la mano. Vemos cómo crece la piel. La piel va a crecer por mitosis. ¿Cómo se da la mitosis? ¿Qué fases tiene la mitosis? ¿Se acuerdan? Ya, no se acuerdan. ¿Sí? 5 fases, Miss. Ya, a ver, ¿cuáles son las 5 fases? Interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Ya. ¿Y qué pasa en cada fase?
Ah, Células Miss, ¿Qué? reproducción, o sea, que o sea, se reproducen las células, empiezan a dividirse, algo así. Sí, se van a reproducir. También les he puesto un video de esto, así que les voy a explicar muy brevemente, porque el tiempo nos gana, pero si no me entienden cómo es lo de la mitosis, no vamos a entender cómo funcionan estos dos medicamentos. En la profase, que es la primera fase, los cromosomas que están en cadena, que son unas culebritas que están en el núcleo, se van a condensar, se van a juntar y se va a empezar a ver los cromosomas. Los nucleolos van a desaparecer. Los centriolos de la célula se van a ir hacia los polos y se va a formar un huso creumático. Es decir, a ambos extremos de la célula se van a ir los centriolos y se va a formar como que unas bolitas a cada extremo. En la metafase, los cromosomas se van a unir a esas bolitas que eran el huso acromático y se van a ir al medio de la célula. En la anafase, que es la siguiente fase, se van a separar y se van a ir a los extremos. Y en la telofase, la cromatina de la profase se va a desespiralar y se va a volver a formar los cromosomas visibles. Vuelve a aparecer la membrana celular y desaparece el huso acromático. Ahora, ¿cuál es el truco? ¿Por qué quería ver esto? Porque en la profase, ay no, espérense cómo es. En la profase se van a formar los microtúbulos. Los microtúbulos tienen una característica que van a darle la estructura a la nueva célula. ¿Y qué tienen estos microtúbulos? Además de que son de proteínas, tienen una característica importante que es la neurotransmisión. ¿Cómo van a actuar ahora estos dos alcaloides derivados de la vinca, que es la vincristina y la vinblastina, que hemos dicho que son antineoplásicos? Van a fijarse sobre la tubulina y van a impedir la formación de estos microtúbulos. Si impiden la formación de los microtúbulos, vamos a impedir la mitosis. Si impedimos la mitosis, ¿hay reproducción celular o no hay reproducción celular? No, Miss. ¿Y nos conviene en el cáncer que haya reproducción celular o no nos conviene que haya? No, Miss. No No nos nos conviene. conviene. Entonces está bien que no haya reproducción celular, está bien que impidan la formación tubular de microtúbulos. Nos convienen sus efectos de la vinblastina y la vincristina. Ahora, ¿cómo funcionan? Ya sabemos su mecanismo de acción, que es impedir la formación de microtúbulos, impedir la mitosis celular. La vinblastina es un leucopeniante, es decir, para leucemia. Pero, si bien es cierto, para la leucemia funciona muy bien, produce como efectos colaterales problemas gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos, problemas neurológicos, cefalea, neuritis, depresión, trastornos respiratorios y caída del cabello. La vincristina, si bien es cierto, tiene un efecto muy parecido en lo que corresponde a ser leucopeniante, sus efectos neurotóxicos son mayores, igual que sus efectos digestivos.
Además presenta disnea. ¿Qué era la disnea? Dificultad para respirar, Miss. Exacto. Además, broncoespasmos, ceguera transitoria, ulceraciones en la boca, amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? La amenorrea, Ausencia de menstruación, Miss. ausencia de la menstruación, exacto. Y azospermia, la azospermia es la ausencia de espermatozoides en el líquido seminal. O sea, para un paciente joven no es recomendable porque no va a poder tener hijos. Además, estos dos alcaloides no se deben usar en embarazo y lactancia porque son muy irritantes. Pasan a través de la leche al bebé. Estos medicamentos se utilizan endovenosamente. Si se ponen mal, a ver, ¿quién me está escribiendo? Si se colocan mal, puede ocasionarse flebitis o necrosis en la región de contacto. Si hay contacto con los ojos, puede generar una irritación grave. Entonces, hay que ver riesgo-beneficio. Si bien es cierto, por un lado, funciona muy bien con la leucemia, por otro lado, sus efectos colaterales son verdaderamente fuertes o graves. Entonces, riesgo-beneficio, ¿no? Para un niño quizás podría funcionar porque no va a tener menstruación, no va a tener hijos, pero los efectos digestivos, los neurotóxicos, los respiratorios, habría que evaluarlo. Quizás para un paciente mayor que ya tiene hijos, ahí sí lo podría utilizar. Con esto hemos visto todo lo de esta clase, porque la siguiente diapositiva es una explicación más clara de lo de la mitosis, pero yo creo que ya me han entendido y con el video lo van a aclarar más. ¿Alguna duda? ¿Todo claro del tema de hoy, chicos? Todo claro, perfecto. Entonces, como ha quedado claro el día de hoy, nos quedan dos temas que los vamos a ver el día 6 y el día 13. El día 20 voy a terminar uno de los temas y nos va a quedar un poco de tiempo. Entonces, el día 20 voy a aclarar los puntos que estén un poco oscuros, que no hayan entendido de los 5 temas que vamos a dar el examen el día 27. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? No, Miss, está bien por ahora. Perfecto. Entonces, les he dejado 2 videos para aclarar un poco más lo que es la mitosis y lo que es la malaria colgados ya en la plataforma. Durante el fin de semana les cuelgo las diapositivas y creo que nada más. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Miss. Ninguna duda. ¿De qué, chicos? Nos vemos la próxima semana. Bye bye, chicos.